Mi casa es la tuya, ¿qué se dice? Pues muy buenas tardes de nuevo. Estamos dando comienzo al panel titulado El futuro de la vivienda en Europa. Mi nombre es Ainara Fernández y trabajo para el Instituto de Derechos Humanos y Empresa. En concreto, hacemos un trabajo que coordina implementación tanto en España como en Dinamarca, como en el Reino Unido. Tratamos de averiguar qué tipos de innovaciones pueden dar lugar a que construyamos modelos de vivienda que tengan impacto social y medioambiental positivo. Y estoy muy agradecida a UGT por habernos invitado a hacer parte de este panel internacional, en el cual contamos, la verdad, con una representación que creo que nos va a permitir entender en tan solo 2 horas lo que para mí son 2 aspectos fundamentales sobre los cuales reflexionar acerca del futuro de la vivienda en Europa. En primer lugar, qué se puede hacer desde el nivel de la Unión Europea y, en segundo lugar, qué está pasando en los diferentes territorios. Es decir, qué se puede hacer desde arriba, pero también entender qué innovación está emergiendo desde abajo, a partir de la cual hay que entender qué se tiene que hacer desde arriba. Estoy muy bien rodeada hoy. Cuento en el panel con Alicia Oms, que es europarlamentaria por el Partido Socialista Obrero Español. Cuento con Mari Carmen Barrera, que es la secretaria de Política Europea de UGT. Cuento también con nuestra compañera Bárbara Steenbergen, que viene de la Oficina de Enlace de la Unión Europea del Sindicato Internacional de Inquilinas, y con nuestro compañero Christian Völzer también, que es el jefe del Departamento Internacional de la GBH, que es el Sindicato de Trabajadoras de la Madera y de la Construcción de Austria. Lo que vamos a hacer para este panel va a ser, yo le iré haciendo algunas preguntas a nuestras panelistas y os iré haciendo señales para que no nos pasemos con el tiempo. Eso es importante. Esto es muy importante, esto es un detalle fundamental. Entonces, cuando aproximadamente ya sea la hora de que tengáis que ir concluyendo vuestras intervenciones, veréis que yo haré así, ¿vale? I'll do like this whenever it's about time that you start closing your remarks, okay? Just to make sure that we have enough time to answer the different questions. All good? ¿Estamos todas en la misma página? ¿Listas para comenzar? Perfecto. Pues, dicho esto, lo que yo haré será ir alternando un poco entre el inglés y el español, entre lo que les llega a la traducción, para que nadie se me quede descolgado. El primer bloque de preguntas, como decía, las vamos a dedicar a entender qué se puede hacer desde el nivel de la Unión Europea para caminar hacia este modelo de vivienda que tenga un impacto social y un impacto medioambiental positivo. La Comisión Europea ha reconocido por fin que la crisis de acceso a una vivienda adecuada es una preocupación clave para el conjunto de las personas que viven en Europa y, por lo tanto, por fin están intentando dar pasos consecuentes con este reconocimiento. Alicia, te haré a ti las primeras preguntas en este sentido. Desde el Parlamento Europeo, ¿qué pasos concretos son estos pasos que se están dando para consolidar el derecho a la vivienda como un derecho social europeo? ¿Y consideras que están incorporándose todos los elementos que son realmente necesarios para garantizar la vivienda como un derecho pleno? Sí, bueno, lo primero de todo quería agradecer a la UGT, en especial a Mari Carmen en este caso, por la organización de estas jornadas. Creo que son unas jornadas muy necesarias porque también creo que desde el movimiento sindical es fundamental que se ponga a pie en pared con esta crisis de la vivienda que estamos sufriendo, pues no solo en España, sino en toda Europa. Por tanto, no solo agradeceros que hayáis podido contar conmigo, sino daros la enhorabuena también por la organización de estas jornadas, que creo que son muy necesarias. Por ir a las preguntas y no comerme mucho tiempo, como sabréis, si no lo explico muy brevemente, esta legislatura en el Parlamento Europeo, al principio de la legislatura, cuando se eligió el Colegio de Comisarios, desde el Grupo de Socialistas y Demócratas luchamos con mucha intensidad para que ese Colegio de Comisarios pues tuviera un comisario de vivienda, que lo tenemos, porque vimos durante la campaña y con anterioridad, ¿no?, que la gente nos decía, oye, que es que hay un problema muy grave de acceso a la vivienda, ¿qué puede hacer Europa?
¿qué instrumentos nos puede dar? ¿Con qué nos podéis ayudar, ¿no? En ese momento había quien no quería hacer nada, que ponía la excusa de las competencias, ¿no? Cuando tú no quieres hacer, dices, mira, yo no soy competente, no hago nada. Yo quiero recordar que ante una crisis como fue, tan grave como la de la COVID, Europa dio una respuesta clara y contundente, porque se necesitaba que hubiera una unión en ese sentido, ¿no? Y para eso se creó la Unión Europea también. Entonces, con la crisis de la vivienda creímos necesario que también Europa fuera unida en ese sentido. Entonces, aparte del Colegio de Comisarios, se cuenta con un comisario de Vivienda y Energía, que es el danés Dan Jorgensen, que es socialdemócrata, por cierto. También, paralelamente, en el Parlamento Europeo creamos una comisión especial de la crisis de la vivienda en Europa, que bueno, es una comisión especial, se dice, porque tiene una duración máxima de 2 años, y lo que pretendemos es hacer un análisis profundo de la situación y poder encontrar las respuestas necesarias para poder trabajar luego de la mano con la Comisión Europea y con los diferentes Estados miembros para poder ofrecer estas soluciones. Hace unas semanas en esta comisión se presentó ese primer borrador de análisis y tengo que decir que desde nuestro grupo pues, hicimos también un trabajo muy intenso para enmendar ese documento. Y la razón es sencilla, y es que el ponente del documento es Borja Jiménez, que es del Partido Popular Español, y evidentemente cuando leímos el documento ¿no? Vimos pues, que al final se reducía básicamente en una oda al libre mercado. La solución es construir, pero no decimos para quién. Y la receta mágica también ¿no? de silencio administrativo positivo, ¿no? Para acabar de alimentarlo todo. No habla de especulación, no habla, sí habla de los derechos de los propietarios, que por supuesto estamos muy de acuerdo que tienen que tener, pero no habla de los derechos de los inquilinos, ni se mencionan, y creo que ese es un punto muy importante también. Y por eso, pues, aparte de otros muchos, ¿no? Pero creo que estos puntos demuestran ¿no? la receta mágica de la derecha ante una crisis como es esta, ¿no? Para nosotros, para el Grupo Socialista, es importante que se reconozca la vivienda como un derecho, que lo hemos estado diciendo durante este inicio de la jornada, que Europa reconozca el acceso a la vivienda digna y asequible como un derecho y que no haya ciudadano europeo sin una vivienda. Eso como base de lo que tiene que salir desde la propuesta del Parlamento. Yo por mencionar algunas de las enmiendas que hemos hecho, porque son más de 200 y tampoco os quiero aburrir, y además que el tiempo no da, nosotros hablamos como Grupo Socialista de que haya un aumento de 300.000 millones de euros en fondos de la Unión para vivienda digna, porque sí, hay que construir, no estamos en contra de que se construya vivienda, pero pública, asequible, ¿para quién? Lo tenemos claro, y que la titularidad pública de esas viviendas, si se construyen con fondos europeos, sea siempre pública. Porque lo hemos visto ahora en este vídeo inicial, ¿no? Como pues, Viena, por ejemplo, tiene un parque de vivienda público amplísimo y es porque se ha blindado ese derecho. Y países como España, que a lo mejor podríamos estar de los primeros en construcción de vivienda pública, pues no lo estamos porque ha vuelto al mercado privado al cabo de los años, ¿no? Por tanto, esto es fundamental para nosotros. Luego, también un marco regulatorio, ya termino, del alquiler turístico. Es una cuestión que en Europa podemos regular y debemos regular. Ya hicimos unos primeros pasos la pasada legislatura, pero seguimos en ello. Queremos que la figura de zona tensionada se pueda aplicar también a nivel europeo para poder agilizar y dar herramientas más rápido a aquellas zonas que también lo necesiten. Yo que vengo de Baleares, por ejemplo, o aquí mismo en Málaga, creo que sería una herramienta muy útil. La Ley Estatal de Vivienda Española nos la da, pero desde Europa sería fundamental que también nos la dieran. La reforma de las ayudas de Estado para que también se incluya la vivienda, abordar la cuestión de la especulación, por supuesto, para que acabe, como he dicho antes, el reconocimiento de los derechos de los inquilinos, que es fundamental, sostenibilidad medioambiental, erradicar el sinhogarismo, que es otra de las cuestiones claves en Europa, y pues también protección de los trabajadores y trabajadoras del sector, por ejemplo, de la construcción, que es un sector pues, que tiene muchos riesgos y que creemos que, evidentemente, cuando se habla en el capítulo de construcción, también se tiene que hablar de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de ese sector. Por tanto, así como resumen, esto es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo en el Parlamento Europeo, las ideas de mi grupo político, y creo que la lucha será difícil, pero espero que podamos conseguirlos por el bien de la ciudadanía.
Muchísimas gracias. Realmente creo que abordaba una cuestión clave, que es, efectivamente, parece que nos encontramos ante una ventanilla de oportunidad única a nivel europeo, pero es importantísimo tener claridad. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué vivienda estamos buscando construir, rehabilitar? Sobre todo, ¿para quién y cómo, no? Y en esa línea del cómo, Mari Carmen, te quería preguntar a ti, desde la perspectiva de UGT, ¿qué papel crees que deberían jugar las políticas públicas europeas a la hora de proteger a las trabajadoras frente a la precarización que deriva de la especulación en torno a la vivienda? Bueno, la pregunta es amplísima, ya. Pero lo primero quería dar las gracias a Lola, a Rubén, a toda mi gente de aquí, de la UGT Andalucía, a Antonio, que está por aquí, en fin. Porque la verdad es que las jornadas son absolutamente oportunísimas. Como bien ha dicho Alicia, el debate en Europa sobre esto se ha disparado. Nosotros, yo soy vicepresidenta también del grupo, no solo secretaria de Políticas Europeas, soy vicepresidenta del grupo de los trabajadores y en el Comité Económico y Social Europeo, y ahí yo he encabezado, a iniciativa mía propia, un dictamen donde ponemos en conexión lo que es la política de vivienda, el debate de la vivienda ahora, con bueno, pues lo que realmente es el principal problema que hay cuando hablamos de vivienda, con la financiación. Es decir, el problema de la vivienda se puede abordar desde muchos ámbitos, pero finalmente llegamos a que es un problema de fondos, un problema de financiación. Entonces, Cristóbal, que me ha precedido, me ha pisado un poco el discurso porque yo estoy completamente de acuerdo. Es un derecho social fundamental, pero que no se ha desarrollado. Y no se ha desarrollado porque necesitaríamos que todas las políticas económicas y sociales de la Unión Europea introdujeran de manera transversal a la vivienda entre sus preceptos. Es decir, no puede hacerse una política de vivienda que no esté imbricada en el resto de las políticas. Sobre todo ahora que estamos hablando de transición y que, bueno, pues la vivienda tiene que también enmarcarse en ese marco de la transición y de la sostenibilidad. Y eso nos viene muy bien para ver esta cuestión de la transversalidad, porque estos fondos, el de la transición, el de la sostenibilidad, toda esta serie de fondos, tienen también que irse dirigidos a las políticas de vivienda. Esto lo pongo como ejemplo para que entendamos a qué punto no se ha hecho, con perdón de la expresión, nada hasta ahora en Europa. Y también voy a hacer una crítica y lo aprovecho porque, mira, para el dictamen que hemos hecho, que lo tenéis todos a disposición, sobre todo en la organización, creo que lo tiene todo el mundo, en el dictamen, pues decimos, bueno, hablamos de esta necesidad de que, bueno, pues que si es un problema transversal que afecta a toda la sociedad y ahora que se habla tanto de competitividad, es un problema fundamental para los trabajadores y trabajadoras, porque sabemos todas y todos que esta crisis de la vivienda lo que está haciendo es echando a las personas trabajadoras de los centros de las ciudades y haciendo que haya una crisis de competitividad en Europa porque nos faltan trabajadores esenciales de la sanidad, de la educación, etcétera, cerca de los centros de trabajo. Por tanto, otro de los focos que tiene que abordar Europa y que no ha hecho es el acercar a las personas trabajadoras a estas políticas de vivienda para que puedan, porque esto también es sostenibilidad, esto también es la transición verde, puedan acceder fácilmente y sin mucha necesidad de transporte a su centro de trabajo. Entonces, todo este debate, como os digo, para el dictamen lo hemos abordado, nos hemos entrevistado con todas las asociaciones europeas, con el nuevo comisario de vivienda, con el Parlamento también, con todo el mundo para ver cómo está focalizado el debate. Y realmente voy a ser muy crítica porque la respuesta de Europa, mira, por el momento es muy pequeña, es decir, es muy pequeña. Se calcula que faltan anualmente 270.000 millones de euros de inversión en vivienda, como 190.000 millones de euros para la transición verde. Sin embargo, para la vivienda conseguiríamos, si se hace caso, si la Comisión Europea hace caso a lo que decimos en nuestro dictamen, que la política de cohesión pueda poner, fijaros, hasta 10.000 millones. Pero eso ahora mismo está en el aire, como bien sabe Alicia, porque la nueva Comisión Europea está pretendiendo, lo voy a decir de manera en román paladino, que prácticamente todos los fondos vayan a armamento,
con lo cual ni el fondo social que debería de ir destinado a vivienda, ni las políticas de cohesión tienen garantizado que se puedan aplicar a la cuestión de la vivienda. Medida, y detallo y rápido antes de que me corte, muy rápida, medida muy concreta. Esa transversalidad, ¿cómo se podría poner en la práctica? Pues que la vivienda, las políticas de vivienda se integren en el semestre europeo. No puede haber una ley europea de vivienda porque son competencias nacionales, pero tampoco hay un presupuesto europeo de armamento. Cuidado, porque eso también es competencia nacional. Pero ¿qué es lo que hay? Préstamos, fondos, etcétera, que se conceden a los estados para armamento. Pues hágase lo mismo, pero para políticas de vivienda. Después también se pueden eliminar los obstáculos que hacen que en los países ni asociaciones locales ni entidades puedan acceder a los fondos. Hay una serie de obstáculos legales en la formulación de los servicios de interés general a nivel europeo que hace que no todo el que quiere promover vivienda social pueda hacerlo. Otra cuestión que critico de la comisaría de vivienda y de todo eso es, mira, este nombre mismo de vivienda asequible, pues no necesitaban haberlo inventado, en mi opinión, porque parece que la vivienda asequible no sea vivienda social. Y la vivienda social es asequible, pero es sobre todo vivienda social, no se nos olvide. Lo que queremos es que se construya y que se acceda a la vivienda social. El debate de la asequibilidad tiene que estar incluido dentro de lo que es la vivienda social. Por tanto, no se puede disociar porque podemos estar haciendo algo que no nos conviene a nadie. Después necesitamos también que, aparte de que se incluyan de manera transversal en el semestre europeo, pues que el gasto en vivienda por los países, por las entidades locales, etcétera, por los gobiernos, no se incluya como deuda en el pacto de estabilidad y presupuestario, es decir, que sea una inversión que hacen los estados. Y sobre todo necesitaríamos que bueno, hay un montón de recursos de los planes de recuperación y resiliencia en todos los estados que no se han aplicado. Y mira qué fácil sería que estos recursos se pudieran dirigir a las políticas de vivienda. Todo ello, como digo, teniendo también un debate que debería la Comisaría de Vivienda afrontarlo sobre el modelo turístico que queremos en Europa, porque yo opino que no hay que regular los alquileres turísticos en determinados sitios, hay que directamente prohibirlo, porque, fijaros, la estadística está ahí. El grupo de personas sin hogar que más crece en Europa son las personas trabajadoras. Y yo creo que ese es el fracaso más grande de nuestro modelo social europeo. Por tanto, hablar de un derecho social con este panorama realmente es trágico y exige soluciones realmente muy potentes. Y acabo. La nueva comisaría de vivienda y la task force que la acompaña, para poder encontrar una solución eficaz, tendría que tener un mayor diálogo con los interlocutores sociales y con todos los agentes implicados en esta problemática, porque no se puede adaptar soluciones a lo que es el conjunto de la sociedad europea a ciegas, sin tener de verdad un intercambio con lo que es la representación de la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones sociales en el terreno, los entes locales, sino cómo esa comisaría va a dar soluciones que sean válidas para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Creo que está quedando muy claro que desde el espacio de vivienda digna de UGT se está llamando al diálogo desde un profundo entendimiento de cuáles son los pasos que se están dando a nivel europeo. Y me gustaría retomar una de las cuestiones que tú traías a colación, que es que tal vez cuando se está enfocando el debate únicamente en asequibilidad, a veces se está dejando de entender que, tal y como se reconoce por parte de Naciones Unidas el derecho a la vivienda digna, tiene otros 6 componentes que incluyen la habitabilidad, que incluyen el acceso a servicios, que incluyen la adecuación cultural. No se trata solo de una cuestión de asequibilidad. Y en ese sentido, me gustaría ahora preguntarle a Bárbara. Nuestras compañeras ya han hablado de diferentes instrumentos, diferentes mecanismos institucionales que se están poniendo en marcha a nivel de la Unión Europea,
And I would now like to ask you about... Y ahora me gustaría preguntarle sobre un instrumento en particular, que es el Plan de Vivienda Asequible Europeo. Desde tu perspectiva, desde el Sindicato de Inquilinas Europeas, ¿cuáles son los principales retos que debe sobrepasar este plan para considerar el derecho a vivienda asequible como un derecho social completo y alejarnos de la lógica del mercado? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Luna Navarro, a Antonio y a todo el equipo de UGT por haberme invitado a estar aquí. Somos la Asociación Internacional de Inquilinas y UGT es el mayor sindicato de España y somos el mayor sindicato de vivienda nosotras. Me parece muy importante que se escuchen nuestras voces, que se escuchen alto y claro. Llegué ayer a Málaga y mi primera impresión, y después ya voy a arenar a tu pregunta, disculpa, es que vaya locura, es una ciudad carísima. Debe ser muy caro vivir aquí, el precio de la vivienda, el precio del alquiler. Esto es escandaloso. Málaga es demasiado cara y la gente de aquí no puede permitírselo. Me parece que Antonio es más que un experto en el tema. Tenemos que dar un giro completo en forma de U, no solo en Málaga, sino también en España en conjunto y en Europa. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿qué podemos hacer de manera conjunta? Me parece vital que, bueno, ahora tenemos este plan de vivienda asequible en Europa que está en proyecto para resolver la crisis de la vivienda aquí con Alicia y el resto de compañeras. Depende de vosotras, sin presión. No os preocupéis, vamos a trabajar juntas. Lo que pasa es que solo podemos conseguirlo si nos unimos. Lo que hemos visto hasta ahora, y aquí está el kit de la cuestión, es que vemos las típicas respuestas. Se le pregunta a los propietarios, se le pregunta al sector de la construcción, se le pregunta a los especuladores y se les pregunta a las personas que, perdonen por mi francés, son la base de este sistema y de esta crisis. Están hablando no con nosotros, sí que nos invitan a los debates y después nos dicen que tenemos que hacer más para proteger a las inquilinas, que tenemos que proteger la vivienda, tenemos que proteger la vivienda asequible. Y esto quiere decir vivienda para la clase trabajadora, para la gente que trabaja en el día a día y para la gente que trabaja un poquito más de lo necesario para asequirar una vivienda digna, pero no lo suficiente como para ser propietarios. A nivel europeo ya hablamos de renta generacional. Esta generación, los que tienen veintitantos, jamás se van a permitir una vivienda, a no ser que tengan padres ricos, por supuesto, o una familia rica. Jamás van a poder permitirse ser propietarios, señoras y señores. Y sé que en España parece increíble porque España es un país de propietarios. Y esta es la razón por la que las inquilinas, nosotras, no se nos está protegiendo lo suficiente. Y como inquilinas no elegimos alquilar una casa. Es que no tenemos seguridad. En el país del que yo vengo, en Alemania, tú eliges ser inquilina porque estás sana y salva y se regula los alquileres y se controla. Y he dicho la palabra adecuada, control de los alquileres, señores y señoras. Control de los alquileres. Estamos hablando de este concepto. Y entonces, ¿qué podemos hacer desde la Comisión? Están adoptando el mismo enfoque de negocios de siempre. Hablan con los desarrolladores privados, hablan, Cristian, con los trabajadores de la construcción, y es lo típico. Alicia ya ha dicho que el informe ha sido redactado por el Partido Popular. Y es que, ¿qué vamos a esperar? Dios mío, ¿qué esperamos entonces?
hablan del derecho a la propiedad, de proteger el derecho a la propiedad. Y criminalizan a los inquilinos como aquellos que no pagan el alquiler. Y lo siento, esto no tiene ningún sentido. En primer lugar, cuando te entra el alquiler, es alguien que te está pagando y que si no, lo van a desahuciar. Pero bueno, ¿qué podemos hacer a nivel europeo? Trabajar de manera conjunta, que se escuche nuestra voz y decir, gente, si queréis que toda la gente de Europa os apoye, hablad con los residentes, hablad con los inquilinos, no solo con los propietarios. El camino que se está adoptando no es el adecuado. Estimados amigos, estimadas amigas, y les voy a llamar camaradas porque también somos un sindicato, somos 150 millones de inquilinos en Europa y hay una tendencia al alza. Se predice que dentro de 10 años vamos a llegar a ser 200 millones de personas inquilinas. Así que queremos escuchar cómo se alza la voz de algunas personas de Europa. Queremos hablar solo con los propietarios, con los rentistas. Queremos hablar solo con las personas que quieren sacarle partido a la vivienda. Esta mañana vimos el vídeo de Coles Blackstone. En España vemos que hay un problema como el de Blackstone. Vemos que nos están empujando al límite y tenemos que cambiar algunas cositas. Me parece que en la segunda ronda tenemos de hablar de cómo hacerlo. Pero en primer lugar me parece importante que nos unamos, que nuestro poder, nuestra potencia sea uno y que recordemos que el cambio viene de abajo arriba y jamás de arriba abajo desde el gobierno. Esto es lo primero que quería decir. Muchas gracias, Bárbara. Me parece que el sentido común y la realidad se merecen un aplauso, sobre todo en 2025. A continuación, me gustaría preguntar, desde la perspectiva de los trabajadores a los que representas, desde la misma línea, en la misma línea en la que Bárbara representa a los inquilinos, Cristian representa a los trabajadores de la industria de la madera y del sector de la construcción. Y quería preguntarle, en Austria, pero también en la Unión Europea en general, bueno, Mari Carmen hablaba de cómo no se trata solo de una crisis en cuanto a acceso a vivienda digna, también está sobre la mesa la necesidad de transicionar hacia un modelo más justo desde el punto de vista del medio ambiente. Quería preguntarle qué podemos hacer desde el punto de vista de la Unión Europea para que esta transición se transforme en oportunidades reales para los trabajadores a los que representa. Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Es ya la segunda vez que vengo aquí a Málaga, una ciudad preciosa. La verdad es que no sé si es muy caro o no, pero es un placer estar aquí. Lo que quería comentar es lo siguiente. Yo soy miembro de un sindicato de Austria y los sindicalistas de Austria también tenemos empresas que se encargan de la vivienda social. Y esto podría ser un modelo a nivel europeo. Esto es lo que quería recalcar. Y lo segundo que quería mencionar es que lo que hacemos como sindicalistas en cuanto a la transición, y esto también puede adoptarse como modelo europeo, es que lo que me viene a la mente es lo siguiente. Tenemos dos empresas en Austria, los sindicalistas de la construcción y de la madera, trabajamos con la vivienda social. Tenemos 185 empresas de este tipo en Austria y tenemos un par de ellas. Y para explicar un poquito lo que hacemos, trabajamos en Viena, en la capital de Austria, y en los alrededores de Viena. Austria es un país compuesto por 9
regiones equivalentes a los que serían las comunidades autónomas en España, más o menos. Y también tenemos viviendas sociales en otras comunidades. Contamos con 23.000 apartamentos. Esto son bastantes. ¿Y esto qué implica? Por una parte, significa un alquiler más bajo para las personas que viven en estas casas, pero también implica que como sindicalistas afirmamos que existe el cambio climático. Y quería añadir algo más. Cuando yo iba al colegio, hace unos 30 años, aprendimos que estaba el clima de Austria, y ahora la gente que va al colegio en Austria aprenden que en Viena tenemos el mismo clima que en Nápoles, al sur de Italia. Así que hay que actuar. Lo que nosotros como sindicalistas hacemos en cuanto al cambio climático, en cuanto a la transición y en todos estos aspectos es lo siguiente. Contamos con una cantidad dada de dinero para alquilar estas casas. Y lo que hacemos no es solo renovar y construir nuevos baños, etcétera. En el techo ponemos placas fotovoltaicas para que sea más sostenible cada hogar. Sabemos que esto no es barato. La cosa es que cuando creamos vivienda social en Austria, lo hacemos según los costes. No ganamos ningún tipo de dinero. No ganamos dinero. Lo hacemos según el coste. El dinero que llegue de la renta se gasta en el siguiente edificio. Renovamos todos los edificios porque contamos con edificios bastante antiguos. Empezamos con 2 empresas que se establecieron en los años 30, hace unos 90 años, y las siguientes se establecieron como en los 60. Así que contamos con un parque de casas antiguas que no son muy sostenibles. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Es un modelo aplicable a Europa para hacerla más sostenible, porque podemos seguir renovando. Aumenta la calidad de la vivienda y este podría ser un modelo para empresas austriacas y también a nivel europeo. Hace unos 6 meses, me parece que fue como en abril o en mayo de este año, nos contaron que éramos un grupo que estábamos trabajando en algunas viviendas sociales en Bruselas. Solicitamos este cambio en Bruselas y un hombre que era austriaco fue elegido para trabajar en este grupo de vivienda social de Bruselas, y él venía de un banco de Austria. Lo que se me viene a mí a la mente es que hemos perdido una oportunidad. Yo también me presenté. No es que yo tenga que estar en Bruselas. Yo ya he estado 50.000 veces en Bruselas. Me parece que también tenemos que tener aliados en Bruselas. Si un miembro de Austria que va a este grupo de trabajo se va a Bruselas y viene de un banco, las señales están claras. Tenemos que darnos cuenta. Es un signo que viene de Bruselas. Y esto es lo negativo de la anécdota. Y la parte positiva de la anécdota es que cada moneda tiene 2 caras. Cuando algo viene desde Bruselas en cuanto al sistema de vivienda social, hay que leerse los papeles. Nos queda mucho trabajo por delante, porque si viene un tío de un banco a trabajar en vivienda social, la anécdota habla por sí sola, es lo que quería contar. Y esto habla mucho de la vivienda social desde Bruselas. Siento contar esta anécdota. Me gustaría pedir un aplauso por esa intervención. Y ahora quiero preguntar al público, ¿cuál es la idea clave con la que os habéis quedado de este panel? ¿Quién querría compartir una idea clave
que se le ha venido a la mente al escuchar a nuestras panelistas responder a esta primera ronda de preguntas? Por favor, a mano alzada. Te llega un micro corriendo. Corriendo literal. I would like to know your Me gustaría saber el punto de vista que tienen y si es posible tener una normativa, una regulación europea que pueda poner topes a los alquileres. Marcar un límite, quiero decir. Bárbara quiere responder. Sí. No es posible en la forma clásica que permite la ley, porque el arrendador siempre va a estar regulado por la ley federal, pero siempre hay un pero. Hemos estado hablando de financiación, especialmente gubernamental. Carmen está hablando. La financiación se puede vincular muy de cerca con condiciones de financiación. Estas condiciones tienen que ver con el Estado de Derecho. Por ejemplo, hay países que tienen una normativa interna, pero condicionada a la normativa europea. Por ejemplo, entonces, respondiendo a su pregunta, se podría condicionar la normativa nacional a una norma europea y se podría marcar un límite a nivel europeo, a un nivel asequible, que fuese duradero, con un contrato que no fuese en ningún caso de duración corta, sino de larga duración, y que la financiación europea solamente se diese a vivienda social asequible, que se mantenga social y asequible y que no se revenda a entidades, a terceras entidades privadas después de unos años. O sea que la respuesta es sí, sí, pero hay que ser listos. Y esto es parte del plan de la Comisión Europea en la actualidad. Pero claro, es una cuestión que queremos desarrollar y de la que queremos hablar. Cristian, nunca te digo que no, pero tienes que leer este plan porque está llegando el dinero está en camino. Que no hayan seguido a Bárbara en su respuesta en inglés. A la pregunta, básicamente ha contestado que sí. Que sí, que Europa tiene la capacidad de imponer, de alguna forma, límite a los precios de alquiler, si lo hace de una forma estratégica e inteligente. Dice que a través de los condicionantes que se pueden establecer a la hora de dar financiamiento para que los Estados miembros construyan esta vivienda social y asequible, se puede hacer que de facto la vivienda social y asequible que se construya con dinero europeo se mantenga a un nivel de precio que sea este precio regulado, y ella dice que además también se puede condicionar que la vivienda que se construya se mantenga pública para siempre, que no se pueda descualificar y que además los contratos de alquiler para las personas que habiten esas viviendas nunca sean de corto plazo, siempre sean alquileres de muy largo plazo. Y Mari Carmen creo que quería adicionar también alguna idea. Yo quería añadir una cosa, porque en el vídeo de presentación, por ejemplo, se incluye el caso de París, que si conocéis un poco, bueno, la regulación de los alquileres allí es un tema clave, porque la vivienda en París es una locura, ya podéis imaginar, una escasez y una carestía terrible. Entonces allí han puesto en marcha prácticamente todas las soluciones posibles, y una de ellas fue la de limitar las rentas, es decir, poner un tope, lo que tú has dicho exactamente, poner un tope a los precios de los alquileres. Pues como 6 años después analizaron, y creo, bueno, está en los estudios públicos, y tuvieron que eliminar esa medida porque era contraproducente, es decir, los precios crecían incluso más, porque hacía que los propietarios de la vivienda, pues no pusieran todas las viviendas a disposición porque tenían miedo por las limitaciones, y finalmente, bueno, pues había menos vivienda, y al haber menos vivienda, pues suben más los precios todavía. Lo que sí que se está haciendo en algunos sitios, que yo cuando lo cuento parece, bueno, la mayoría de la gente, sobre todo aquí en España, la mayoría de la gente no lo cree, pero el caso de Bruselas, creo que fue el año pasado,
donde, desesperados por la falta de vivienda, pues aprobaron una norma que permite la expropiación de la segunda vivienda si está vacía. Es decir, si tú tienes una segunda vivienda en propiedad y la mantienes vacía, no puedes mantenerla vacía, la tienes que alquilar. ¿Que no la quieres alquilar? Pues te la expropia la ciudad de Bruselas y ellos la alquilan por ti. Firman un contrato contigo donde te dan pues lo que consista el alquiler, y ya en el poco tiempo que está funcionando esa medida está haciendo que los precios de los alquileres no han bajado mucho, hace muy poco tiempo que se ha puesto en marcha, pero sí que poco a poco están descendiendo. ¿Por qué? Porque es un organismo público finalmente el que se encarga de gestionar los alquileres. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Quiero hacer una pregunta al público. ¿Cuántas personas conocían este ejemplo de Bruselas que acaba de mencionar Mari Carmen? Por favor, levantad vuestra mano. Bastante poquita. ¿Alguna bruselana hay por aquí? ¿Y a quién le parece que esto es una idea factible? He escuchado un ya se hace en Barcelona. Y por parte de... La ley catalana ya permite la expropiación y expropiación pagando, claro, evidentemente, y ya se han hecho unas 40 más o menos. ¿La habéis entendido? Sí. ¿Y quién del panel sabía que esto ya ocurría aquí? Did you know that what happens in Brussels, that it's possible to expropriate the second house that somebody... ¿Sabíais que esto se estaba haciendo también en Barcelona y en algunas partes de España? ¿Eres conscientes? Es muy interesante. Entre público y panelistas, me parece. Quería dar una última oportunidad al público. ¿Alguien que quiera compartir alguna reflexión, alguna pregunta con las panelistas? ¿Había un chico aquí? ¿Él? Gracias. Habías pedido antes una palabra que fuera desafiante del coloquio que hemos visto, muy interesante, y felicito a todos los ponentes. Y para mí la palabra es control. 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 Creo que ha sido ella quien la ha pronunciado, y yo creo que lo que nos falta es control. Control de las viviendas que se están con el alquiler vacacional, que hay que prohibirlo en los edificios plurifamiliares. Control también de las viviendas que están vacías y control también de los grandes tenedores y no grandes tenedores, también de los rentistas, que no son grandes tenedores. Contaré una anécdota. Yo llegué a pagar 9 euros por una mascarilla en el tiempo del COVID, hasta que el gobierno dijo que las mascarillas tenían un precio tope. ¿No se puede hacer lo mismo con el alquiler? Y si alguien que tiene 4 o 5 viviendas se le obliga, o 10 o 100 o 1000, que un porcentaje de esas viviendas tengan un control del tope del precio del alquiler, y que el Ministerio establece unos precios para el alquiler y que se imponga a esos propietarios que tienen, no digo a todas las viviendas que tienen, pero sí a un porcentaje. Si alguien tiene 5 viviendas, pues controlarle 3 o 2, y si alguien tiene 10, pues que tenga un porcentaje del 30 o del 40%, y a partir de 10, del 50%, y de imponerle un tope al alquiler que pueden cobrar. No hay que expropiarles, no hay que indemnizarles, sino simplemente decirle que el tope del alquiler que marca el Ministerio es el que es, y que en ese número de viviendas ese es el tope que tienen, y el resto pues lo puede alquilar libremente como hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Parece que la conclusión, o sea, que algunas de las ideas claves con las que se está quedando la audiencia pasan por el control. Alicia, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, yo creo que, como explicaba antes, por eso creía que el informe que se ha presentado a nivel del Parlamento Europeo era tan simplista, ¿no? El borrador, el primer borrador. Porque hablaba solo de construir, y hay muchas formas de devolver viviendas al mercado que familias o personas individuales podrían pues tener a disposición, y ampliar así el parque de vivienda sin necesidad de construir solamente, porque el construir lleva su tiempo, nos guste o no nos guste. Y viviendas que ya existen y que ya están construidas y que están en buenas condiciones, pero que están vacías por muchos motivos,
pues deberían poder devolverse al mercado. Por tanto, yo creo que es importante que pongamos sobre la mesa, como acaba de hacer el compañero, pues soluciones que al final lo que aporten sea el máximo de viviendas al parque público, o al parque público, no, en este caso será el privado, pero bueno, que puedan regular un poco mejor el mercado, porque ahora mismo, claro, hay escasez, pero es que si hay muchas viviendas vacías, ¿cómo no va a haber escasez? Entonces, creo que hay que intentar aportar, sí, por eso decía, hay que construir, sí, pero hay que ir más allá para devolver al mercado todas aquellas viviendas que se puedan, pues por ejemplo, como ha hecho Barcelona, prohibiendo, ¿no?, el tema del alquiler turístico, porque es una cuestión que ahora mismo en esa ciudad no se puede sostener, como no se puede sostener en mi ciudad, que es Palma, como no se puede sostener en tantas otras ciudades en España, ¿no? Entonces, es importante que se pongan sobre la mesa todas las medidas posibles para devolver al mercado todas esas viviendas que no se están utilizando para lo que se tienen que utilizar, que es para que la gente viva. Escuchándote, Alicia, me parece que tu respuesta va un poco en la misma línea de la respuesta que daba antes Bárbara acerca de soluciones, sí, pero soluciones inteligentes, ¿no? Es utilizar el ingenio y los diferentes mecanismos que están a disposición de las diferentes instituciones, en el caso del debate que tenemos ahora mismo, las instituciones europeas, y hacer uso de todos los mecanismos de la forma más estratégica posible, con un objetivo claro, para cerrar este panel, que es el objetivo que claramente compartimos todas las personas que estamos en esta sala, que es garantizar el derecho a una vivienda digna por parte de todas las personas. Mari Carmen, adelante. Yo ahí quería hacer un pequeño matiz, porque por supuesto hay que garantizárselo a todas las personas, pero la divisa europea es no dejar a nadie atrás. Y entonces las personas más vulnerables, o sea, no se pueden hacer soluciones igualitarias como si todo el mundo tuviera la misma situación. Hay que priorizar las personas más vulnerables, las que tienen más necesidad, porque hablamos, y por eso yo pongo el foco en la vivienda social, porque cuando hablamos de social estamos hablando de priorizar las necesidades. Cuando hablamos de vivienda asequible estamos hablando de una cuestión de mercado. Por eso yo insisto, no me gusta ese enfoque de la asequibilidad solo y exclusivamente. Me parece un punto fundamental. Muchas gracias por hacerlo. ¿Bárbara? Sí, creo que necesitamos una nueva definición de asequibilidad, porque ¿qué pensáis que pasará en el Congreso si hablamos? Esto no es en el Congreso Europeo no van a hablar de ONGs, ellos hablan de mercado, de dinero, de flujos de capital, porque eso es la Unión Europea. En el pasado no era así, pero si ahora vemos las mayorías europeas, Alicia os lo puede confirmar, las mayorías en el Parlamento y los legisladores, vemos que el año pasado podríamos haber hecho cambios, pero ahora han cambiado las mayorías. Tenemos partidos neofascistas en el Parlamento, gente que está actuando directa y abiertamente contra la democracia. Está volviendo, lo puedo decir. Yo soy alemana, puedo hablar de neofascismo, lo conozco y lo reconozco inmediatamente en cuanto lo veo. En cualquier caso, no nos desviemos, señoras y señores, necesitamos golpes de efecto. Este hombre que ha hablado antes podría venir al Parlamento Europeo a ayudarnos con esas medidas que ha propuesto. Ha estado muy agudo y ha ido directamente al problema. Hay quien dice que somos el sindicato de inquilinas y que no queremos que la gente pague más del 25% de sus ingresos disponibles en vivienda y energía. Ese es el límite. 25% es el límite para vivienda y energía. Fin, eso es lo que hay. En total, queremos que en cada ciudad de Europa, en todas y cada una de ellas, no solo a nivel nacional, sino en todas las ciudades y pueblos, queremos que el 30% de la vivienda sea social y asequible. En España creo que hay un 2%, y creo que en Alemania es igual, 2%. Todo el mundo cree que Alemania va muy bien en cuanto a vivienda asequible y social. Pues no. En Austria sí que funciona. En Austria, el 80% de la población de Viena, la preciosa ciudad de Viena, vive en viviendas sociales y cooperativas. El 80%. No es una utopía. ¿Por qué?
¿Por qué funciona? Porque todos los trabajadores, o sea, nosotros, pagan un porcentaje de su salario, de impuestos, que va dirigido directamente a la vivienda social y asequible, al Fondo de Vivienda Social y Asequible. A nadie le gusta pagar impuestos. Yo lo odio también. A lo mejor a vosotros os gusta, pero a mí no. Pero si yo supiera que el 2 o el 3% de mis impuestos se utiliza para pagar vivienda asequible y social, diría, para vosotros, me encanta daroslo, pero mantened la promesa. También es interesante pensar por qué no funcionan los modelos que son buenos. Tal y como dijo el caballero anterior, hay un cáncer en Europa, y perdón por la palabra, siento ser así de dura, pero es la concentración de los mercados de la vivienda. Blackstone es uno de los muchos fondos de inversión que tenemos, concentrando la vivienda. Y lo raro es que los caseros se autodenominan los pobres papás y mamás, y tenemos una casa que alquilar para mejorar nuestra pensión, porque la pensión estatal no es lo bastante alta. Y esto no es cierto. El mercado de la vivienda en Europa está concentrado, 40% pertenece a multinacionales. Señoras y señores, vamos a afrontar la realidad. Si queremos luchar por una vivienda asequible, tenemos que luchar contra las multinacionales, de los grandes fondos de inversión, los fondos buitres. ¿Estamos listos para hacer esto? Va a ser una gran pelea. Nosotros sí estamos listos. ¿Y vosotros? Creo que era muy importante que la primera parte del panel, aparte de estar hablando efectivamente de qué se puede hacer desde el nivel de la Unión Europea, creo que cabía efectivamente esta última intervención de Bárbara haciendo un diagnóstico de cuáles son los problemas estructurales a los que hay que hacer frente con estos pasos que se den al nivel europeo. Pero ahora sí que me gustaría que pasásemos a la segunda parte de esta mesa, que es la parte en la cual hablamos de cuáles son las principales dificultades que estamos enfrentando en España para garantizar el derecho a la vivienda adecuada, efectivamente priorizando atender a las necesidades de aquellas personas que han sido excluidas y discriminadas históricamente en el cumplimiento de este derecho y de otros tantos. Y tenemos la oportunidad de aprender precisamente de nuestros compañeros de Viena, pero también de Bárbara, no solamente como una persona que viene de Alemania, sino como la representante al nivel de la Unión Europea del Sindicato Internacional de Inquilinas. Y para generar este momento de intercambio y de aprendizaje, lo primero que quería era preguntaros a Mari Carmen, que sé que tienes que ir un poquito antes de que acabe el panel, y a Alicia, ¿podría decirse que algunas de las principales dificultades que estamos enfrentando en España a la hora de hacer efectivo el derecho a la vivienda adecuada para todas las personas pasan por la incapacidad de movilizar suelo suficiente, que el suelo es muy caro, pero también enfrentamos una dificultad en términos de garantizar una financiación, un capital que sea paciente, un capital que sea estable, de canalizar fondos públicos, pero también hablamos de atraer capital privado, ¿cierto? Pero también podría decirse que enfrentamos un desafío en términos de la participación social, ¿no? De cómo los diferentes actores sociales tienen que hacer parte del diálogo acerca de cuáles son las soluciones que necesitamos en términos habitacionales. ¿Compartís este diagnóstico? ¿Querríais profundizar en alguna de estas cuestiones o complementarlas con algunas que no haya mencionado? Yo lo comparto completamente y bueno, como cualquier plan que tiene muchas piezas que son importantes a tener en cuenta, pues evidentemente para poner un plan sobre el terreno, lo he dicho antes, insisto, hace falta participación social, participación sindical. Y hace falta un plan además que aquí no se puede hacer, se pueden hacer leyes nacionales, se pueden hacer normas europeas, insisto, las normas europeas lo que tienen que hacer es facilitar los préstamos, los fondos de la política de cohesión, de los fondos de transición, de la de competitividad ahora dentro del nuevo mecanismo financiero plurianual, que es el debate. Eso es lo que tiene que hacer Europa, pero finalmente esto llega a lo local, porque las viviendas
lo ha dicho el compañero antes, en Barcelona se aplican unas medidas, porque en Barcelona hay unas problemáticas. No son lo mismo las problemáticas del ámbito rural que de las ciudades, de las grandes ciudades. Hablamos en definitiva de una política, valga la redundancia, de cohesión. Es decir, hay que poner en equilibrio lo que son los valores territoriales, los planes locales y las necesidades, sobre todo en primera parte, de las personas más vulnerables. Insisto, las personas sin hogar, las trabajadoras, las personas sin hogar trabajadoras, se sabe bien, en Baleares, por ejemplo, son el colectivo que más crece, pero a nivel europeo. En los últimos años han crecido hasta en un 70%. Por tanto, esto exige un plan general que implique a Europa en una cierta forma de paraguas financiero que permita toda esa financiación, que implique normas nacionales que quiten obstáculos para que se puedan acceder a la liberalización del suelo, a las financiaciones de diferente tipo, que acabemos con esta lacra de los pisos turísticos, por favor, pero que se tengan también en cuenta las necesidades de rehabilitación y modernización de los ámbitos rurales. Y esas personas sin hogar, yo aquí termino, pongo el ejemplo. No será por casualidad que el país que se declara como el más feliz de Europa, Finlandia, creo que era uno de ellos, uno de los últimos, pues resulta que hay un plan europeo para erradicar el sinhogarismo antes de 2030 y ellos ya prácticamente han terminado. O sea, en Finlandia, el año que viene, habrá 0 personas sin hogar. ¿Por qué? Porque han aplicado una política de housing first, vivienda primero, es decir, cuando tú tienes necesidad de vivienda, ¿qué necesidad tienes? De vivienda, es de perogrullo. Por tanto, tiene que haber alguna manera de proveer vivienda a todas las personas en sus casos específicos, en los ámbitos territoriales específicos y con todas las consecuencias. Por tanto, hace falta un plan y tenemos que estar los interlocutores sociales, los agentes de la sociedad civil y todos los agentes implicados, porque si no esto no es serio. Es la transversalidad de la que yo hablaba antes. Necesitamos mucha transversalidad y mucha facilitación desde muchas políticas y desde muchos ámbitos para que esto salga adelante. Y solo una pequeña cosa, en algunos sitios, por ejemplo en Portugal, con esto de la rehabilitación, porque claro, los fondos de transición pues van a fomentar en ese plan que va a traer el comisario que la mayoría de las medidas sean de renovación, cosa con la que yo estoy de acuerdo, renovar, adaptar, mejorar las viviendas que ya existen, por supuesto, pero tampoco es una medida general. Fijaros cómo nada sirve para todo, porque en algunos cascos históricos pasa en Portugal, las viviendas de los centros históricos necesitan tanto fondo para renovarlas que prácticamente no merece la pena. Hay casos en los cuales tirarla y construir una nueva es más barato que renovarla. Esto parece increíble, pero es cierto también. Por tanto, no hay regla fija, sino que necesitamos un plan muy ambicioso, muy específico y con muchos agentes implicados, dando muchos tipos de soluciones. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Es decir, que aparte de estos 3 retos que mencionaba yo, te gustaría añadir, digamos, el reto de la diversidad de necesidades habitacionales en los diferentes puntos de los territorios. Claro. Alicia, por tu parte. Sí, yo creo que hay varios retos y por desgracia lo estamos viendo en todos los debates. La crisis de la vivienda no se va a solucionar con una sola medida. Son muchísimas las que hay que poner sobre la mesa y por tanto los retos son muchísimos. Claro, elegir 1, 2 o 3 es muy difícil, muy complicado, pero por complementar, hablaba Mari Carmen de la vivienda social, por supuesto, en primera instancia. Es verdad que, por desgracia, la clase trabajadora ahora también, incluso con sueldos buenos, se ve con la incapacidad de afrontar un alquiler y una vivienda y, por tanto, entran en el pack, ¿no?, de ese grupo de personas, ¿no?, que necesitan esa ayuda para poder acceder y esas medidas para poder acceder a una vivienda digna. Por tanto, es un reto que se ha ampliado, ¿no?, el número de personas que ahora necesitan esa ayuda. Y si me quiero centrar en un grupo de personas también es la gente joven. Creo que es importante poner el foco en el problema que está teniendo la gente joven. El otro día lo debatíamos justo en la Comisión de Vivienda. Tuve el placer de tener un grupo de RUGE que vinieron a Bruselas y que pudimos compartir las diferentes perspectivas. Y hablábamos, ¿no?, gente joven y también ahí incluyo estudiantes, porque vemos
aquí los que hablan del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo que tiene que hacer la gente, porque la gente que no tiene es porque no se esfuerza, ¿no? Ese mantra. Hay gente joven que termina sus estudios en el bachillerato, saca unas buenísimas notas, consigue la plaza que quiere en la universidad que quiere y tiene que renunciar a esa plaza porque se tiene que mover de ciudad y en esa ciudad su familia no puede afrontar el precio del alquiler de esa habitación, de esa residencia o de donde tenga que vivir. Y al final lo que estamos haciendo es quitarle una vez más oportunidades a la misma generación de siempre. Y por tanto, eso es un reto que tenemos que afrontar a nivel europeo, porque ahora también con la movilidad, que todos al final no tenemos nuestra ambición y que a lo mejor nos queremos ir a otro país europeo, creo que este es uno de los temas que también a nivel europeo es un reto que hay que tener en cuenta, porque no podemos volver a avasallar a la misma generación joven una vez más. Porque esta gente luego crece y ya ha crecido sin esa oportunidad. O sea, no poder estudiar lo que tú quieres porque tu familia no puede permitirse el que puedas vivir en esa ciudad. Eso es totalmente injusto. Y con las injusticias como estas hay que terminar. Bueno, los jóvenes forman parte de los colectivos vulnerables. No, claro, evidentemente. Claro. Pero creo que es un caso como muy específico y muy simbólico de lo que está ocurriendo y de cómo estamos acabando con las oportunidades de que se esfuerza y mucho. Es que realmente creo que toda la sala estará de acuerdo en que cuando se habla de vivienda es muy fácil caer en discursos, en debates que pueden parecer muy abstractos. Incluso cuando intentamos concretizarlo y lo hacemos solamente a través de poner cifras sobre la mesa, se nos olvida que al final, como seres humanos, estamos atravesados por la necesidad de tener un lugar al que llamar hogar, que es, como decían los compañeros antes, el derecho que nos permite desbloquear otros muchos derechos, ¿cierto? Y yo quería empezar esta segunda parte de nuestra mesa trayendo a colación cuáles son los principales retos que estamos enfrentando en España para preguntaros a Bárbara y a Cristian en concreto acerca de lecciones desde vuestros países que podáis compartirnos para afrontar estos retos que tenemos en España. Por eso quería hacer este debate de esta forma. Entonces, Bárbara, igual, I'll start with you. Bárbara, voy a empezar con usted. Algunos de los principales retos que se han subrayado, como los principales retos a los que se enfrenta España, son la participación efectiva de la sociedad, que tenga en cuenta las injusticias de no ser capaz de acceder a una vivienda digna, en especial para colectivos como las personas jóvenes. Por otra parte, hemos hablado de la falta de capital, un capital que sea estable, que sea barato, no solo capital público, sino también capital privado. Además, por otra parte, se ha hablado de la disponibilidad de terrenos asequibles para construir vivienda social. Desde su experiencia, ¿cuáles son algunas lecciones que ha podido extraer el Sindicato Internacional de Inquilinas? Políticas, mecanismos. Le damos la bienvenida a cualquier tipo de medida que quiera comentar, porque en España estamos de verdad muy cansadas. ¿Cuáles son algunos ejemplos que pueda poner sobre la mesa para que podamos abordarlos? Voy a empezar con algo negativo y después voy a dar 3 puntos positivos para compensar. Lo que nunca he entendido de España es que, vale, está el nivel local, está el nivel regional, y podemos decir que la ciudad de Málaga está adoptando políticas muy progresistas en cuanto a vivienda social. En Andalucía dice que no y el nivel federal dice, pues a lo mejor. Entonces siempre tenemos este problema de las competencias. Y este problema está afectando a la crisis de la vivienda, porque si queremos tener regulaciones y controlar un texto, todos los niveles deben trabajar codo con codo y no los unos contra los otros, porque si no, jamás vamos a poder legislar. Es así de simple. Esto ha sido lo negativo, algo sobre lo que debemos reflexionar. Sé que, por ejemplo, en Barcelona,
pues tenemos ideas muy progresistas. Conozco a gente de Barcelona a nivel personal, hay algunas personas aquí en la sala, han hecho un buen trabajo en cuanto al control del alquiler y después se encuentran con barreras a nivel nacional. Hay que cambiar el sistema, si no, no es que vayamos a tardar años en solucionar el problema, es que vamos a tardar décadas. Esto era lo negativo. Pasemos ahora a lo positivo. Soy una gran fan de la vivienda cooperativa, las cooperativas. Cuando vivimos en una cooperativa, contamos con el mejor tipo de modo de vida posible. Es el mejor modelo de vivienda. Y las cooperativas de alquiler funcionan de manera que se paga un alquiler controlado. Y también se convierte una en activista. Pero no en activista de Blackstone, en activista de tu propia cooperativa. Y tenemos un papel en la cooperativa. Ainara, has hablado de tenencia de tierra. Y en mi opinión, en segundo lugar, las tierras públicas solo deberían destinarse a la vivienda cooperativa, no para una vivienda que se pueda convertir en un bien de mercado o para un bien de mercado que se pueda limitar. Digamos que se pueda conseguir solo un 3% de margen de beneficio que después se deba reinvertir en el mantenimiento de la vivienda. Cristian ha hablado de renovación, este es un gran tema. Sabemos que la renovación, sobre todo en cuanto a la renovación energética, es algo que hace que se acabe con las inquilinas, porque el coste de las renovaciones de las casas se les puede pasar directamente a las inquilinas, no se deben dejar fuera. Las inquilinas deben pagar las renovaciones. Y el principio del que estamos a favor es las buenas prácticas que defendemos, es que haya una neutralidad de los costes de la vivienda. Es un término técnico, pero es muy fácil de entenderlo, sobre todo para este señor con tanto talento. Si te renuevas la casa, por supuesto que el casero te va a subir el alquiler, pero tú te puedes quedar en la casa porque tienes ahorros energéticos al mismo nivel. Lo repito, el casero sube el precio del alquiler porque quiere y puede, pero la cosa es que tú tienes que tener un ahorro energético al mismo nivel. De esta manera tenemos el mismo alquiler en general. Yo estoy abogando, llevo 15 años abogando a nivel europeo, así que estamos hablando con Alicia, le estamos diciendo, oye, tenemos ideas muy buenas, aquí os las dejamos. Esta idea de la neutralidad de los costes de la vivienda de manera cooperativa es muy interesante. Está en el artículo 17, si hay abogado en la sala. Se está incorporando, es parte del plan de vivienda de Europa, porque es la única manera de la que el Green Deal, el Pacto Verde, va a poder llegar. Entonces diría que esta es lo mejor que podía proponer. Voy a traducir esto para la audiencia. Acerca de una solución que se llama la neutralidad de costes en la rehabilitación. Ah, ¿tenéis traductor? ¿Todo el mundo tiene? Sí. Ah, vale, Tienen genial, traductores, perfecto. todos. Estupendo, pues nada, seguimos. Thank you very much, Barbara. I think that was very, very insightful. Any specific examples? Ha sido muy revelador. Queremos saber también ejemplos de territorios en los que este enfoque de neutralidad del coste se ha aplicado, que podría aplicarse. ¿Hay ejemplos? Sí. Hay en Holanda, es ley federal. En Holanda es muy interesante el caso, porque hay un laboratorio en el que se ha afirmado que quieren deshacerse de las energías fósiles y del gas, pero a largo plazo. Entonces tienen que hacer una renovación, una rehabilitación del mercado inmobiliario increíble, enorme. Y aquí justo es donde el sindicato holandés ha entrado a negociar, porque esto es lo que nosotros hacemos.
hacemos negociación colectiva para los inquilinos. Vosotros lo hacéis para los trabajadores y nosotros para el inquilinato. Esto es negociación colectiva. Para vosotros, desde UGT, podría ser muy interesante cuando llegue el plan, cuando llegue la financiación de Bruselas. Tendríamos que tener esta prioridad dentro de las demandas. Gracias. Soy muy consciente de que Mari Carmen tiene que marcharse en unos 5 minutos. 10. Vale. Cristian, te quiero hacer la misma pregunta. De los distintos retos y problemáticas que hemos estado hablando en España, ¿qué ejemplos puedes compartir de prácticas que puedan inspirar a otros territorios europeos o que puedan inspirar de otros territorios europeos a España? Lo que se me ocurre es una cosa que Bárbara ya ha mencionado. En Austria tenemos una especie de impuesto. No es legalmente un impuesto, pero algo así como un impuesto. Pero la forma que tiene en Austria se trata de asegurar, de que cada trabajador que está asegurado tiene que dedicar un 1% de su salario a un fondo específico. Es lo que llamamos el contrato generacional. Cuando era más joven, yo tenía un apartamento y del dinero que yo ganaba, yo podía aplicar un porcentaje para una ONG de Austria. Y ese porcentaje, que era muy pequeño, teníamos una especie de hucha con un dinero en el que se acumulaba 3.500 millones de euros anuales. Y de esos 3.500 millones anuales, el gobierno federal lo utilizaba a una cosa que llamábamos el prestamista de Austria, y se distribuían los distintos condados para aplicaciones distintas en funciones de las necesidades. Teníamos el dinero, estaba completamente controlado y se aseguraba que fuese a vivienda, una parte a vivienda social. Como os acordaréis, la crisis financiera del año 2008, en Austria surgieron leyes que servían un poco para ayudar, que permitían que estas cantidades concretas de dinero se pudieran utilizar, asignarse de una forma específica. Y había un porcentaje que iba a la vivienda social. Dependiendo del condado, había condados que tenían un presupuesto más elevado en ese sentido y otros que tenían menos. Esto cambia en países. En Francia tienen otro presupuesto específico para la vivienda social. Yo no digo que todo sea maravilloso en Austria tampoco, pero lo que sí es verdad es lo siguiente. Tenemos 3 tipos de casas o apartamentos. Tenemos el mercado privado, tenemos el mercado de ONG y luego tenemos casas o apartamentos que pertenecen a los gobiernos locales. En la ciudad de Viena, esto significa que la propia Viena tiene 225.000 apartamentos y ahora mismo viven 2 millones de personas allí. Tener 225.000 apartamentos, podemos decir que vivan 3 personas en cada casa o apartamento de media. Eso quiere decir que como 600.000 personas, habitantes de Viena, viven en apartamentos que pertenecen al Ayuntamiento de Viena. Y esto significa que la presión que esto ejerce en el mercado privado, que ejerce el mercado privado, no es tan fuerte, porque hay una oferta de apartamentos que pertenecen al gobierno local, por un lado. Y por otro lado, como ya he comentado antes, tenemos 2 empresas, también están las empresas que pertenecen a empresas sin ánimo de lucro. Y de este tipo hay por toda Austria, y
con una gran oferta. Tienen en toda Austria 1 millón de apartamentos que están en manos de empresas sin ánimo de lucro. Son asociaciones de inquilinos, asociaciones de vivienda. En un país con 9,2 millones de habitantes y tenemos 1 millón de apartamentos que pertenecen a organizaciones sin fines de lucro. Viena tiene 225.000, el ayuntamiento. En otras ciudades de Austria puedes llegar a 70, 80.000 que pertenezcan al gobierno local. Entonces esto reduce mucho el poder de presión del mercado privado. Este es un modelo que podría funcionar en otros países, creo que es una gran idea. Lo malo es que todo este dinero proviene de la gente que trabaja en Austria, los trabajadores. Por tanto, un 1% de mi salario va a esta hucha de la que hablábamos, a este fondo del que se benefician familias, jóvenes, para que puedan tener una vivienda, un apartamento, un piso. También tengo que mencionar otra cosa. En cuanto a la ciudad de Viena, tengo aquí anotado unas cuantas cosas porque cuando la gente ha oído hablar de este modelo tiene muchas preguntas, como ¿cuándo puede una persona acceder a un apartamento que proviene de una organización sin ánimo de lucro? Hay un umbral muy específico en Austria y hasta ese umbral se puede ganar dinero. Es muy importante, los ingresos netos, no los brutos, los netos. Si yo quiero solicitar una casa de este tipo, puedo ganar, lo tengo aquí anotado, 59.320 euros netos al año. 59.000, casi 60.000 netos, no brutos, netos. Si solicitas una casa de este tipo y tienes una pareja con 2 hijos, puedes ganar hasta 111.660 euros al año entre los dos. Netos. Es mucho dinero. ¿Qué significa esto para una ciudad como Viena? Si se solicita una casa de este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, se puede ganar dinero y lo que es más importante, lo que no tenemos en Viena es la libertad social, por así llamarlo. Si estas casas se reparten en toda la ciudad, hay mayor igualdad, no hay guetos. Por toda la ciudad se pueden encontrar estas casas. No se concentran en una zona para crear un barrio. Y esto quiero que sea parte de mi mensaje para vosotros. Tiene que ver mucho con la libertad social. Hay una relación muy directa con la libertad social. Porque si todo lo que uno gana comparado con otros países, que es mucho, lo que hemos dicho, 60.000 euros netos al año, y tienes 25 años, y puedes solicitar una casa, una vivienda social, eso es muy bueno. Y el dinero que os he dicho viene de esta hucha que os mencionaba antes. Lo importante aquí, como Bárbara ha dicho antes, en cada uno de los niveles político, local, regional y a nivel federal también, tiene que haber un consenso a este respecto y nosotros lo tenemos. A alguien que viene de Austria, decir que si tú cobras hasta 59.000 euros de salario neto, tienes acceso a vivienda social, creo que es algo que como españoles nos choca mucho, por el motivo que sea, pero creo que es muy importante entender que realmente se trata de un cambio de paradigma, ¿no? De cultura, de entender que la vivienda social no es simplemente... O sea, que el hecho de que la vivienda cumpla una función social no es algo que se tenga que limitar simplemente a las personas con absolutamente la menor cantidad de recursos de la sociedad, sino que realmente es entender que la vivienda tiene que cumplir una función social, punto, para todas las personas, aunque efectivamente haya que priorizar
hacer acción directa para corregir las injusticias históricas que algunas personas sufren en nuestra sociedad. Tanto Bárbara como Cristian nos han ofrecido diferentes tipos de soluciones. Bárbara hablaba de la neutralidad de costes, Cristian comentaba la posibilidad de dedicar un 1% del salario total a un gran fondo nacional que administrasen, en nuestro caso, las comunidades autónomas para la promoción de vivienda social. También Cristian hablaba de la importancia de que las diferentes viviendas sociales que se construyesen no se concentrasen en determinadas partes de las ciudades. Mari Carmen, empiezo por ti porque te tendrás que ir antes, pero luego también te haré a ti esta pregunta, Alicia, y hablaré también al público. ¿Cuáles de estas soluciones crees que podrían adaptarse y adoptarse en el contexto español? ¿Cuáles te parecen que son factibles? Yo creo que son todas, pero chocamos con una cuestión cultural. Y hay que decirlo, es decir, todo lo que él habla, esos porcentajes de vivienda social chocan con la realidad de nuestro país, donde todo el mundo es propietario y, ojo, quiere ser propietario, porque esa es la realidad que tenemos. Tenemos una cultura que durante décadas pues, ha sido un orgullo el tener una vivienda en propiedad, y en los ejemplos incluso de los vídeos que se han proyectado hoy lo hemos escuchado. El padre que tiene 3 viviendas en propiedad para poder resolver el problema de sus hijos. Yo creo que un cambio cultural costaría tiempo de implantarlo en España, de manera que la vivienda social en un futuro fuera la vivienda la más predominante. Pero desde luego lo necesitamos porque estamos viendo que, bueno, pues no solo la crisis de la vivienda, la crisis del coste de la vida, la crisis energética, las diferentes crisis hacen que cada vez sea más difícil, que es el problema que tenemos, acceder a esa propiedad. Por tanto, ese cambio de cultura tendría que darse porque tenemos que tratar de que la vivienda en un futuro sea una cuestión que genere igualdad, porque sin igualdad no hay progreso, y ahora mismo el sistema de vivienda que tenemos en España lo que fomenta es una segregación, una desigualdad, un problema para las generaciones futuras, como decía Alicia, para los jóvenes. Y, por tanto, para poder generar igualdad, para garantizar derechos humanos de todas las personas, las menos desfavorecidas y todas, necesitamos ese cambio de cultura. Pero necesitamos, hay que decirlo también, porque los cambios de cultura no se generan solo por la voluntad de la ciudadanía, porque quien cambia las culturas en los países y en la Unión Europea son las leyes. Una ley cambia forzosamente la cultura de hoy a mañana. Por tanto, necesitamos unas buenas regulaciones que sean arriesgadas en esta línea, porque no se ve todavía, e insisto, no se ve porque es necesario muchos fondos, son necesarios muchos fondos para acometer esos problemas, y es un gran problema el poder atraer fondos privados, públicos, etcétera. Pero es que necesitamos ese cambio de cultura, esas normas que arriesguen, que pongan los reales problemas de la ciudadanía sobre la mesa, y este es ahora mismo, lo dicen todas las estadísticas europeas, lo dice todo el mundo, las manifestaciones, todo el mundo, es el más importante y tiene que cambiar la cara de nuestra sociedad española a futura con estas medidas. Yo creo que en España debemos sentirnos muy orgullosas, ¿no?, de ser uno de los países, no solo de la Unión Europea, sino de los países del mundo donde hemos conseguido los cambios culturales más radicales a través de adoptar los marcos legislativos más progresistas en términos de derechos sociales. Y me alegra mucho como ciudadana escuchar que la vivienda empieza a entenderse como uno de estos derechos sociales que son los que tienen que promover esta ola de cambio legislativo. Veo que te están ya desmicrofonando, pero solamente quería aprovechar porque como ya te vas a tener que ir, la última pregunta que te iba a hacer antes de que te fueras era ¿qué idea te queda de esta discusión? Una sola idea. Bueno, una sola idea. La propia conferencia es el modelo. Esta propia conferencia es el modelo. ¿Qué estamos haciendo? Debatiendo, buscando soluciones entre todos, con aportaciones de fuera, de diferentes ámbitos, de la política, de la sociedad, de los agentes sociales. Esta propia conferencia es la idea. Y esto no se ha hecho antes, se está haciendo ahora por fin, porque hay un clamor entre la ciudadanía. Pero necesitamos que la política de vivienda sea una política transparente, ciudadana,
en todos los ámbitos y que cuente con todos y todas, porque si no, nunca va a ser una política real para todas y todos. Esto es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas por favor, gracias. un aplauso para Mari Carmen. Muchas gracias. Gracias. Sí. Que no solamente ha hecho unas aportaciones fantásticas, también hace un trabajo fantástico en el cotidiano, entonces creo que es un aplauso muy merecido. Y muchísimas gracias, Mari Carmen. Eres libre. Aprovecho y le pregunto ahora a Alicia, gracias Mari Carmen, la misma cuestión, ¿no? Es decir, de las diferentes soluciones que nos comentaban Bárbara y Cristian de otros contextos europeos, que por cierto, aparte de las soluciones que ya he resumido antes, también Cristian hablaba de las Housing Associations, ¿no? Esta figura de un proveedor de viviendas sin ánimo de lucro, o sea, es más una solución que ponen nuestras compañeras encima de la mesa. ¿Cuáles crees que sería factible adaptar y adoptar en España? Bueno, yo creo que la base de todo lo que han explicado ambos, ¿no? Sobre todo Cristian, es que hay que entender la vivienda, lo hemos hablado muchas veces, como un derecho y no como un bien de mercado más. Porque si se entiende como un derecho, pues pasan cosas como las que él nos ha explicado. Si se entiende como un bien de mercado más, pues pasa lo que pasa, que ya lo conocemos bien. Yo creo que un punto a tener en cuenta, ¿no? Y que en España, por suerte, tenemos un gobierno progresista a nivel nacional que lo aplica y que entiende que hay que poner medidas contundentes a una crisis tan grave como la de la vivienda. Y una medida que creo que es importante es la de la titularidad pública para siempre de la vivienda. Esto es importante para poder alcanzar modelos como el que puede ser el de Viena, ¿no? De tener un parque público grande que nos permita pues, regular, ¿no? Estos mercados y poder también que la gente, ya no solo los perfiles más vulnerables, como hablábamos, sino también pues, gente trabajadora que tiene sueldos que están muy bien, pero que por culpa de la crisis de la vivienda pues ya no lo están, porque no se pueden permitir acceder a una cosa tan básica como es un techo. Entonces, creo que es importante, el Gobierno de España esto lo ha aplicado con muchísimas otras medidas, todos las conocemos, o sea, todos sabemos, ¿no? De esta ley estatal de vivienda, más otras muchas medidas que se están aplicando. Yo creo que es importante seguir en esa línea e intentar, sinceramente, que seguir presionando en los gobiernos autonómicos que no quieren aplicar estas medidas, que yo creo que se están demostrando allí donde se aplican que son efectivas, que se puedan aplicar. Porque creo que vemos en otros contextos, evidentemente lo que puede funcionar en un país europeo X, igual en un país europeo Y, pues por una razón también cultural, como explicaba Mari Carmen, no tiene por qué funcionar sí o sí. Las medidas políticas no son todas igual de eficientes o de la misma manera en un país que en otro, esto es así. Pero yo creo que si hay un modelo europeo, ¿no? al que podamos mirar es el de la ciudad de Viena, y yo creo que el Gobierno de España en ese sentido sí que hay ejemplos que ha ido cogiendo y que son muy positivos y necesarios para poder dar solución a una crisis tan importante como la que está viviendo nuestro país en ese sentido, y que deberíamos seguir avanzando siempre hacia adelante, ¿no? Lo que no puede ser es que porque haya, lo que decía Bárbara, es que, claro, el Gobierno de España toma unas medidas valientes y luego llegamos al nivel autonómico que las tiene que aplicar y porque viene de quien viene no la quiere aplicar y entonces empezamos con esa batalla que al final lo único que hace es perjudicar a la ciudadanía, ¿no? Por tanto, creo que habría que aplicar esas medidas valientes y conseguir pues, ir atajando esta crisis que evidentemente no se puede hacer de un día para otro, pero desde luego, si no hacemos nada, no la vamos a solucionar. No, está claro que no. ¿Qué opina el público? ¿Creéis que sería factible adaptar y adoptar en España medidas como las que nos contaba Cristian de Austria? Por ejemplo, dedicar un 1% de los salarios a un fondo nacional para la promoción de vivienda pública. O como, por ejemplo, dar un papel importante a los proveedores gestores de viviendas sin ánimo de lucro para promover y gestionar este parque de vivienda, o como la que comentaba Bárbara, acerca de la neutralidad de costes. ¿Quién cree que estas medidas son adaptables y adoptables? Que levante la mano. En el contexto español. Esto es una encuesta. Esto es encuesta. No hay tanto consenso. Me gustaría
por favor, saber la opinión de alguien del público. Buenos días, buenas tardes. Hola, primero me presento, soy Tomás Pérez Udueña, secretario general de Servicios Públicos de Castilla y León. Y cuando has hablado tú del parque público, me estoy acordando que el problema de la vivienda, cuando hablamos siempre se habla de las situaciones vulnerables, de los jóvenes, pero que siempre se olvida a todo el mundo un colectivo que a veces es joven, a veces no, a veces es más mayor, pero cuando decide tomar un rumbo de su vida, que es, por ejemplo, estudiar unas oposiciones, sabe desde el primer día que se sienta que parte de su vida profesional la va a desarrollar fuera de su ámbito habitacional. Quiero decir que si tú haces unas oposiciones para docente, ahora que están las competencias, si las haces en Castilla y León, sabes que te puede tocar Ponferrada, te puede tocar Soria, te puede tocar. Y además que sabes que te va a tocar durante un tiempo limitado. Es decir, que no vas a desarrollar tu vida allí, salvo que, bueno, que te asientes por motivos sentimentales u otros. Pero si no, normalmente vas a estar un curso, te vas a ir a otro pueblo, vas a estar a otro curso. Y eso pasa también en sanidad, en lo que se llaman los empleos públicos. Que siempre se le olvida a la gente que los empleados públicos parte de su vida la van a desarrollar siempre. No es una elección, es una obligación. Entonces, claro que tenían que tener las autonomías o el gobierno un bloque de viviendas, como tienen ciertas universidades, para sus alumnos, para poder a esta gente que está de paso y que va a estar de paso, poder desarrollar su actividad profesional sin sacrificar el 90% de su sueldo. En Castilla y León, que no es Ibiza, a una persona que apruebe una oposición de celador y le toque Soria, no tiene dónde vivir, porque no hay pisos de alquiler. Y con los pocos que hay están unos precios que al sueldo de un grupo DE no pueden vivir, porque si además tienen familia donde ellos son, se les hace imposible. Y ese es un colectivo del que nadie nunca habla. Y yo siempre digo, es que los colectivos necesitados de vivienda no solo son los jóvenes que se quieren emancipar, porque además es una elección, sino uno de los colectivos, digamos lo que digamos, es el empleo público que por obligación tiene que salir fuera de su casa. Y claro que las comunidades autónomas tenían que tener un número, porque antes, cuando empezó el mundo del empleo público, hace 100 años, tú ibas a un pueblo y estaba la casa del maestro, la casa del médico, ya, la casa del cura. Y es que ahora eso desapareció. Ese número de viviendas públicas desaparecieron. Ya. Y no todos son maestros, no todos son médicos, hay celadores, hay auxiliares administrativos y hay más gente que quiere hablar. Muchísimas gracias. Realmente creo que es muy importante arrojar visibilidad sobre este colectivo, que son personas que desemplea trabajos que son vitales para el funcionamiento de nuestra sociedad. Y quería trasladaros la pregunta a Bárbara y a Cristian. Do you have any examples? ¿Cuentan con algún tipo de ejemplo de algún país europeo del que hayan escuchado hablar en los que los funcionarios que tengan que mudarse a lo largo de su carrera profesional tengan acceso a una vivienda pública? Sí, los trabajadores públicos, los funcionarios, pero les voy a dar un ejemplo más. Esto es lo que conocemos como el sistema público de vivienda de compañía. En Alemania tenemos los llamados ThyssenKrupp, unas compañías de acero que tenían vivienda pública, trabajaban en el sector del acero, en las minas, y tenían casas públicas y estaban muy agradecidos. Y así que muchas gracias al señor de la última fila que ha dado el ejemplo de Galicia, porque también como proveedores de trabajo tenemos una responsabilidad para nuestros empleados.
Y se han preguntado sobre los funcionarios. Y sí, un ejemplo sería Alemania. Tenemos un nuevo modelo de vivienda social para profesores, policías y personal del sector de los hospitales y de los cuidados. ¿Y cómo hemos conseguido tener estas nuevas viviendas públicas? Hemos hecho un cambio radical. Todas las personas que quieran construir viviendas para las empresas, sobre todo en el sector público, que es el sector esencial, los llamamos trabajadores esenciales. También lo son los trabajadores del sector de la energía, son trabajadores esenciales. Si se construyen casas para ellos, no hay impuestos para la construcción. De esta manera se incentiva este tipo de construcción. Esto quizá también sería muy interesante para España. Muchas gracias. Me parece que esto nos ayuda en gran medida. Responde en gran medida a lo que preguntaba el compañero. ¿Querría añadir algo? Sí, en Austria también tenemos el siguiente modelo. Algunas de estas organizaciones sin ánimo de lucro vienen de esta vivienda de las compañías públicas. Pero también les quiero dar un ejemplo negativo. Ya verán como en Austria tampoco atamos a los perros con longaniza, no el paraíso tampoco. Tenemos un gobierno que precisamente por lo que decía nuestro compañero, llamamos algo Windburg, apartamentos federales. No me acuerdo del número de apartamentos que tienen, pero eran miles. Al principio del siglo, en los 2000, en 2002, 2003, algo así, el ministro de Finanzas Federales decidió vender estas viviendas en el mercado. En ese momento teníamos un gobierno en Austria que, bueno, el ministro era muy listo y dijo, vale, lo vendo en el mercado, y se los vendió a un amigo suyo, como no. Por un par de millones de euros. Y en ese momento se dividió el número de casas, el dinero que ganó se dividió entre el número de apartamentos. Y por este motivo, los apartamentos en Viena cuestan 27.000 euros. Nada, esto fue un gran escándalo. Por desgracia, estos apartamentos ya no existen, se los quedó el mercado público, pero lo positivo es que hemos tardado 30 años, pero al principio de este año ya hemos creado un nuevo modelo que ha creado el ministro de Finanzas, que se parece a este modelo. Está muy bien saberlo. Menos mal que la ley no funciona en Austria, porque en su momento fue un gran escándalo. 27.000 euros por un apartamento es una minucia. Y se lo vendió a un amigo suyo por ese precio. Muy interesantes porque nos muestran efectivamente que sí existen diferentes ejemplos en países europeos, como el ejemplo de Alemania y también el ejemplo de Austria, en el cual ya se han implementado diferentes políticas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas que son empleadas de lo público. Y efectivamente creo que también es muy importante el apunte de que efectivamente hay que tener siempre en consideración la necesidad de que lo que es público se mantenga público en el tiempo, porque efectivamente es un gran peligro. Quería abrir una última pregunta, reflexión por parte del público. Muy brevemente, casi bastante dirigida a Cristian, en torno a la figura de las Housing Associations. ¿Qué es necesario para que un sindicato se convierta a su vez en Housing Association y promueva vivienda? Incluso qué conflictos pueden suceder. O sea, pensando en el plan estatal de vivienda que va a poner sobre la mesa 7.000 millones de euros y un sindicato con la potencia como UGT
que podría volver a promover vivienda, qué conflictos se dan en el caso austriaco, o contar un poco más de la experiencia más en detalle de convertirse o ser a la vez Housing Association, muy brevemente porque tenemos muy poco tiempo, pero quizás algo muy reseñable que venga a la cabeza. Todo el mundo en la sala. Levantad la mano quienes no sepáis lo que es una Housing Association. Pues, ¿te importaría hacer una breve descripción? Es una entidad sin ánimo que desde una de lucro promueve y gestiona vivienda de alquiler social, generalmente. O sea, sin ser una entidad pública, pero que promueve y gestiona vivienda social. También a veces se mete en el lucro limitado, pero eso ya es otra discusión. Muchas gracias. Adelante, Cristian. Chao, Cristian. Yo no había nacido cuando empezó este modelo. Hay dos cuestiones. Lo primero, empezó en el año 1938 y el otro en el 62. Ha habido dos olas y hace décadas. Como sindicato, para nosotros lo importante es lo siguiente. En aquel momento, los austriacos eran muy pobres en los años 30 y los sindicatos dijeron, de acuerdo, tiene que haber vivienda asequible en el mercado, pero también la gente tiene que poder irse de vacaciones, pero no pueden pagarse un hotel. Así que se hicieron dos cosas. Se construyeron hoteles en Austria y también en aquel momento se dedicó un dinero para crear una empresa. Una primero en los años 30 y otra en los 60. Por tanto, había un dinero en el inicio. Después se añadió el dinero de los gobiernos específico de este fondo que he mencionado antes, que se nutre de los salarios, un porcentaje de los salarios. Al principio estaban los sindicatos y otras instituciones que necesitaban dinero. Nuestro dinero proviene de nuestros miembros. Por eso, si uno solicita una casa, como ya he explicado, hay 23.000 en total en Viena, es mejor ser miembro de un sindicato. Eso también es la verdad. Y en segundo lugar, el dinero que nos llega del gobierno federal no basta. Por lo tanto, también hay que implicar a los bancos, porque hace falta un presupuesto elevado y hay una parte de ese dinero que viene del sector bancario. Y eso también hay que reconocerlo y hay que decirlo. El sindicato tiene que negociar con los bancos, tiene que pedirle préstamos y a partir de ahí ya es como se empieza este proyecto de vivienda. Muchas gracias. Creo que esa pregunta de cómo adaptar ese modelo de las asociaciones de vivienda al modelo español es muy interesante. Creo que hay muchas preguntas en la sala de lo que podíamos ver, que no todo el mundo le convence que las soluciones que funcionan en otros países europeos o con las que están experimentando otros países se puedan aplicar al contexto español. Y siendo este el primer día de las jornadas, animaría a todo el mundo a hacer preguntas. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué querías decir con esto? Realmente creo que el espacio que abre UGT en el día de hoy es un espacio que debemos utilizar para preguntarnos qué está ocurriendo en el resto de Europa y qué podemos adaptar, qué nos vale, qué no nos vale para solucionar el problema que tenemos en España. Y quería poner fin a esta mesa redonda haciendo una última pregunta muy rápida, la misma pregunta que le he hecho a Mari Carmen antes de que se tuviese que ir. En una frase, ¿cuál es la idea clave que os lleváis de esta mesa redonda y también de todo lo que nos ha traído el público a la mesa redonda? In just one sentence, Bárbara, I'll start with you. ¿Cuál es la principal idea que te llevas?
La principal idea que yo resaltaría, pensar a lo grande en España. Estáis siendo demasiado comedidos. Las políticas sociales pueden beneficiar mucho al pueblo si todas las manos se ponen a la obra. No hay que ser tan comedido, hay que preguntarle a la gente lo que quiere cuando hablamos de vivienda social y asequible. Y no hay que olvidar que no estamos hablando solo de la oferta, construir. Si todo el dinero que tiene el Estado se pusiera a la construcción de la vivienda asequible, todavía faltaría, habría gente que seguiría sufriendo unos alquileres abusivos. Hacen falta límites al alquiler, hay que regular los alquileres, hay que congelar los alquileres, hay que controlar el mercado. Si no, no se puede lograr nada. Que no tengamos tanto miedo. Tenemos que recordar que a nivel europeo tenemos dos personas muy poderosas que van a decidir sobre los planes de vivienda europea asequible. ¿Quién es el jefe del Fondo de Inversión Europea? Nadia Calviño, la jefa, perdón. ¿Quién está en la vicepresidencia de la Comisión Europea? Teresa Rivera. Tenemos un grupo sólido de políticos en el Parlamento que luchan por todos vosotros. Aquí tenemos a Alicia, que ya os ha explicado lo que está haciendo. Así que, adelante, seamos fuertes, pensad a lo grande. Esa es mi idea principal. Creo que es una gran idea. Un aplauso para Bárbara. Alicia. ¿Qué principal te llevas tú? Bueno, yo creo que resumirlo en una frase es cuanto menos imposible, ¿no? Pero bueno, por decir algo, yo creo que en el debate hay que poner el acento, ¿no?, en esa función social de la vivienda y no limitarnos a verla simplemente como un techo, sino que es un lugar donde desarrollar tu proyecto, es una cuestión que genera igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. Como decía, no puede ser que haya gente que tenga que renunciar a su futuro, al trabajo que quiere, a los estudios que quiere, a desarrollar su proyecto donde quiere, porque no puede acceder a una vivienda. Yo creo que a día de hoy, en España y en Europa en general, no tendría que haber ninguna persona sin un techo en el que vivir digno y asequible. Muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para Alicia. Cristian, ¿cuál sería la idea principal que te llevarías? Una sola frase. Sería una política estable y duradera. Una política estable quiere decir que exista un consenso por parte de todos los cuerpos políticos. Este 1% que mencioné antes no es suficiente, pero ya estamos orgullosos de tenerlo. Y nace de un consenso de todos los partidos que hay en Austria, que todos están de acuerdo en que hace falta este 1% al menos. Cuando hemos tenido partidos de derechas en el gobierno hace unos años, ni siquiera se les ocurrió eliminar este 1%. Es una política estable, a largo plazo. Esta es una de las bases, o la base fundamental de esta política de Austria, y podría aplicarse a otras políticas europeas. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto se merece otro gran aplauso. Tenemos una invitación a que nos sacudamos la modestia y a que realmente expandamos nuestra imaginación, qué queremos realmente de nuestro parque de vivienda. Tenemos también una invitación a que siempre pongamos el hecho de que la vivienda tiene que cumplir una función social en el centro de nuestro debate, y tenemos una invitación a que peleemos por políticas que sean estables y duraderas en el tiempo. Y estos tres pensamientos son para vosotros. Pelearlos, debatir, discutir, llegar a consenso, pelearos todavía un poco más, que para eso está la jornada. Muchísimas gracias. Gracias, Ainara, por esta estupenda moderación. Bravo.